Hay una regla que casi nadie te dice antes de reservar un Airbnb. Y es esta: si algo se siente mal desde que cruzas la puerta, ya es demasiado tarde para irte sin que pase algo primero. Esta noche te voy a contar 5 historias reales. 5 personas que reservaron un lugar para descansar y terminaron viviendo algo que todavía no pueden explicar del todo. No hay fantasmas aquí, no hay maldiciones antiguas. Hay algo peor: gente real, casas reales, y silencios que no deberían existir en una casa vacía. Quédate hasta el final, porque la quinta historia es la que hizo que su protagonista jurara no volver a viajar sola nunca más. Cada año, millones de personas se hospedan en casas de desconocidos a través de plataformas como Airbnb. La mayoría de las veces, todo sale bien. Pero existe un número creciente de relatos, compartidos en foros y comunidades privadas, de huéspedes que sintieron que algo, o alguien, no quería que estuvieran ahí. Estas historias fueron recopiladas y adaptadas para este video a partir de testimonios de viajeros. Algunos detalles fueron modificados para proteger la identidad de quienes los vivieron. Lo que no cambió fue la sensación que dejaron. Al final de este video vas a conocer 5 casos que, según quienes los vivieron, cambiaron para siempre la forma en que ven un lugar de descanso. Vas a entender por qué algunos huéspedes prefieren dormir en su auto antes que volver a entrar a ciertas casas, y vas a tener, si te atreves, una nueva lista mental de señales de advertencia para tu próximo viaje. Empecemos con la primera. Marcela viajó sola a una cabaña junto a un lago, a unas 3 horas de la ciudad. Quería desconectarse un fin de semana. La cabaña era exactamente como en las fotos: madera oscura, chimenea, una terraza con vista al agua. Llegó de noche. El anfitrión le había dejado la llave en una caja con clave y un mensaje corto: disfruta tu estadía. Nada fuera de lo común. El primer indicio llegó cerca de la medianoche. Un olor. No era humedad, ni madera vieja, era algo más parecido a cera de vela derretida, mezclada con algo dulce y rancio al mismo tiempo. Venía del pasillo que llevaba a las habitaciones que no había reservado, las que estaban cerradas con llave según las indicaciones del anfitrión. Marcela lo dejó pasar. Pensó que tal vez alguien había dejado velas encendidas antes de su llegada. Se acostó. Fue el sonido lo que la despertó. Un golpe seco, como el de un libro cayendo al piso, justo del otro lado de la pared de su habitación. Del lado de las puertas cerradas. Se quedó inmóvil, escuchando. Nada más. Solo el viento afuera, y el crujido normal de una casa de madera enfriándose por la noche. Pero entonces el olor a cera volvió. Más fuerte. Como si alguien hubiera encendido una vela justo frente a su puerta. Marcela no durmió el resto de la noche. A las 6 de la mañana, cuando el cielo apenas empezaba a aclarar, se atrevió a salir de su habitación. Caminó hacia el pasillo prohibido. La puerta, que debía estar cerrada, estaba entreabierta apenas unos centímetros. No entró. Tomó sus cosas, dejó la llave en la caja, y condujo de regreso sin avisarle al anfitrión que se iba antes de tiempo. Semanas después, revisando las reseñas de la propiedad, encontró un comentario eliminado a medias, uno que alguien más había dejado meses atrás, mencionando ruidos en el pasillo trasero y un olor extraño en las noches. El comentario ya no estaba disponible completo. Alguien lo había reportado para que lo bajaran. Pero eso no es todo, porque la segunda historia empieza donde termina esta, en un lugar donde el huésped anterior dejó algo más que una reseña. Daniel viajaba por trabajo. Reservó un departamento pequeño en el centro de una ciudad que no conocía,
solo por 2 noches. Todo parecía perfectamente normal, un estudio limpio, funcional, con vista a un edificio de oficinas. La primera noche no pasó nada. Daniel trabajó hasta tarde, durmió bien, y a la mañana siguiente salió a sus reuniones sin pensar en nada extraño. Fue la segunda noche cuando notó algo raro en la cama. El colchón, al acostarse, hacía un sonido distinto de un lado, como si algo crujiera debajo de las sábanas cuando se recostaba de cierta forma. Movió las sábanas para revisar. Debajo del protector del colchón, pegado con cinta adhesiva vieja, había un papel doblado varias veces. Lo abrió. Era una nota escrita a mano, con letra apretada y nerviosa. Decía, en pocas palabras, que quien durmiera ahí debía revisar la cerradura de la puerta principal antes de dormir, porque él tenía una copia de la llave y entraba cuando el anfitrión no estaba. No había nombre. No había fecha. Solo esa advertencia, escondida donde solo alguien acostado boca arriba, presionando con cierto peso, podría notar el bulto. Daniel revisó la cerradura esa misma noche. Estaba bien, cerrada, sin señales de forzamiento. Aún así, empujó una silla contra la puerta antes de dormir. No pudo evitarlo. A las 3:14 de la madrugada, según recuerda haber visto en su teléfono, escuchó el picaporte de la puerta girar lentamente, 2 veces, despacio, como si alguien probara si estaba cerrado con cuidado de no hacer ruido. La silla no se movió. Pero el picaporte sí. Daniel no volvió a dormir esa noche. A la mañana siguiente encontró al anfitrión, le mostró la nota, y el hombre palideció. Le devolvió el dinero completo sin hacer preguntas, y le pidió, casi rogando, que no subiera fotos de la nota a ninguna reseña pública. Nunca supo quién era él. Y lo que viene después lo cambia todo porque la tercera historia no ocurrió de noche, ocurrió a plena luz del día. Sofía y su pareja reservaron una casa familiar en una zona residencial tranquila, para pasar unos días fuera de la ciudad. Las fotos mostraban una casa amplia, luminosa, con un jardín cuidado. El anfitrión, según el perfil, era una mujer mayor que administraba la propiedad de su familia. El primer día todo fue perfecto. Caminaron por el jardín, cocinaron, se sintieron como en casa. El segundo día, mientras Sofía estaba sola en la sala leyendo, escuchó pasos en el piso de arriba. Pasos claros, de alguien caminando de un lado a otro, sin prisa, como quien organiza algo en una habitación. Pensó que su pareja había subido sin avisarle. Pero cuando levantó la vista, lo vio entrar por la puerta principal, cargando bolsas del supermercado. Habían estado separados los últimos 20 minutos. Sofía no dijo nada al principio. Subió las escaleras con el corazón acelerado, revisando cada habitación. Todas estaban vacías, ordenadas, con las puertas cerradas exactamente como las habían dejado. Esa tarde, mientras su pareja dormía una siesta corta, Sofía escuchó los mismos pasos otra vez. Esta vez decidió grabar con su teléfono mientras subía. En el video, que después mostró a algunos amigos, se escucha claramente el sonido de pasos justo antes de que ella llegue al pasillo superior y el silencio total apenas ella pisa el último escalón. Le preguntó a la anfitriona sobre esto, con cuidado, sin sonar alarmista. La mujer se quedó callada varios segundos antes de responder. Le explicó que la casa había pertenecido a su madre, y que su madre seguía revisando que todo estuviera en orden, como si eso fuera una explicación razonable y no una confesión a medias. Sofía y su pareja se fueron un día antes de lo planeado. No pidieron reembolso. Simplemente ya no querían estar ahí ni una noche más.
Y aquí es donde se pone interesante porque la cuarta historia involucra algo que ningún huésped debería encontrar jamás en un closet. Iván viajó con 2 amigos a una casa rural para un fin de semana de descanso. La propiedad tenía 3 habitaciones, y una de ellas contaba con un closet grande, cerrado por fuera con un candado pequeño, algo inusual para un espacio de huéspedes. El anuncio no mencionaba nada sobre el closet. Cuando le preguntaron al anfitrión por mensaje, la respuesta fue breve: son cosas personales de almacenaje, no hace falta abrirlo. La primera noche, uno de los amigos de Iván empezó a sentir que la temperatura de esa habitación específica bajaba mucho más que el resto de la casa, incluso con la calefacción encendida. No era una corriente de aire explicable. Era frío, denso, concentrado justo frente a ese closet. Iván, por curiosidad, y quizás por ese tipo de impulso que después uno lamenta, forzó el candado con un destornillador que encontró en la cocina. Adentro no había nada de valor. Solo ropa vieja, cuidadosamente doblada, que no parecía tener décadas de antigüedad como esperaban, sino que se veía usada recientemente. Y sobre la ropa, una fotografía reciente, de la misma habitación donde estaban parados, tomada, según la fecha en el reverso, apenas 2 semanas atrás. En la fotografía, tomada dentro de esa misma habitación, se veía la cama perfectamente tendida y de pie, junto a la ventana, una figura borrosa, como si se hubiera movido justo cuando se tomó la foto. Iván les mostró la foto a sus amigos. Ninguno durmió bien esa noche. A la mañana siguiente, revisaron las cámaras de seguridad exterior que el anfitrión había mencionado tener en la entrada, y notaron que una de ellas apuntaba, de forma casi imperceptible, hacia la ventana de esa habitación exacta. Se fueron esa misma tarde. Reportaron la propiedad a la plataforma, adjuntando la fotografía. La casa fue retirada de la plataforma semanas después, sin explicación pública. Pero nada de esto se compara con lo que le pasó a la protagonista de nuestra última historia, la que, según ella misma dijo después, la hizo jurar que nunca más viajaría sola. Renata viajó sola por primera vez en años. Reservó un pequeño departamento en un edificio antiguo, remodelado, en el centro de una ciudad turística. El anfitrión era amable, respondía rápido, y le había dejado instrucciones detalladas sobre cómo llegar. Todo estuvo bien los primeros 2 días. Al tercer día, Renata empezó a sentir algo que no supo nombrar al principio, la sensación constante de que alguien la observaba mientras estaba dentro del departamento. No en la calle, no afuera adentro. Empezó a notar detalles pequeños. Un cojín que ella recordaba haber dejado de cierta forma, movido apenas unos centímetros. Una silla de la cocina, que siempre dejaba metida bajo la mesa, encontrada ligeramente separada al volver de una caminata corta. Pensó que quizás era el servicio de limpieza. Pero no había servicio de limpieza programado durante su estadía. La cuarta noche, Renata decidió no encender ninguna luz al llegar, para no gastar batería en su teléfono que estaba por descargarse. Caminó a oscuras hacia su habitación, guiándose por la memoria del espacio. Fue entonces cuando escuchó una respiración. No la suya. Una respiración lenta, calmada, viniendo del rincón junto al armario, en la oscuridad total de la habitación. Renata no gritó. No corrió. Se quedó absolutamente inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho, mientras esa respiración continuaba, constante, sin alterarse por su presencia. Con extremo cuidado, levantó su teléfono y encendió la linterna, apuntando hacia el rincón. No había nadie. El armario estaba cerrado. El rincón estaba vacío.
Pero la respiración se detuvo exactamente en el instante en que la luz tocó ese espacio, como si algo hubiera contenido el aliento al ser descubierto. Renata salió del departamento esa misma noche, en pijama, con su maleta a medio hacer, y esperó el amanecer sentada en un café 24 horas a 2 cuadras de distancia. Nunca volvió a ese edificio. Y cuando, meses después, buscó el anuncio en la plataforma para confirmar algo, para tener alguna prueba de que no lo había imaginado, todo el anuncio ya no existía. Ninguna reseña. Ningún rastro. Como si esa dirección jamás hubiera estado disponible para nadie más. Aquí está lo que conecta estas 5 historias, lo que quizás no habías notado todavía. En ninguna de ellas hubo un fantasma, una maldición, ni nada sobrenatural confirmado. En cada una de ellas, lo que realmente aterró a la persona fue la posibilidad, muy real, de que alguien más tuviera acceso a ese espacio sin que ellos lo supieran. Una nota escondida. Una cámara mal disimulada. Un anfitrión que sabe más de lo que dice. Una llave duplicada. El miedo más profundo de estas historias no es lo desconocido, es lo humano, disfrazado de silencio. Y eso, quizás, es más perturbador que cualquier fantasma. Si algo puedes llevarte de estas historias, es esto: confía en esa sensación incómoda que a veces ignoramos por educación. Revisa los rincones ocultos de un lugar antes de instalarte. Verifica que no haya cámaras donde no deberían estar. Y si algo se siente mal desde el primer momento, no esperes a la segunda noche para hacerle caso a esa sensación. 5 historias. 5 casas distintas. Un mismo hilo invisible que las conecta, la certeza incómoda de que, a veces, el lugar que elegimos para descansar no está tan vacío como parece. Quizás la próxima vez que reserves un alojamiento, revises un poco más despacio esas fotos. Quizás leas con más atención esa reseña a medio borrar. Y quizás, solo quizás, dejes una luz encendida esta noche. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no cuenta historias para asustar sin sentido, las contamos para que las recuerdes la próxima vez que confíes en un lugar desconocido. Suscríbete ahora para no perderte la próxima historia, porque cada semana compartimos un relato nuevo que alguien vivió y no pudo olvidar. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que no estabas solo en un alojamiento? Puede que tu historia sea la que contemos la próxima vez.